El aumento de solicitudes, junto a la falta de personal, continúan provocando largas colas a las puertas de las oficinas de cualquier administración. Según el sindicato CESIF, en los últimos 10 años estas oficinas habrían perdido cerca de 10.000 empleos. Además, se está generando un auténtico mercado negro alrededor de las citas. Por eso, ante las largas filas que se forman y ante lo difícil que es conseguir cita, hoy hablamos del colapso en las oficinas de la Administración. En las oficinas de la Administración se tramita de todo, claro, desde extranjería, pensiones, viudedad, bajas de maternidad, pasaportes, DNI. Mira, esto sí que funciona, ¿eh? Yo por lo menos, por mi experiencia. Un papel en un juzgado, esa es otra, con la huelga. Algunas de estas sedes solo dan cita para 40 personas por jornada y gracias, lo que está provocando una oleada de quejas, incluso hasta el Defensor del Pueblo. Algunos han encontrado la alternativa en portales como Mil Anuncios, donde a partir de 2 euros te venden una cita. Por ejemplo, en Alicante, la policía detectó que hay locutorios que se dedican a vender por 3 euros citaciones con la Administración. Hoy lo ha denunciado Miguel Borra, presidente nacional del Sindicato de Funcionarios CESIF. Le estamos viendo como ciudadanos españoles tienen que acudir a un mercado negro de citas previas. Exigimos que se vuelva a atender a todos los ciudadanos 100% presencial y exigimos desde luego que haya un cupo para los trámites urgentes que tienen que realizar nuestros ciudadanos. Siempre que se habla de esto, aparecen los funcionarios, claro. Para ello, hemos llamado a Ricardo Aguirre, portavoz del sindicato CESIF en la Seguridad Social. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta es muy fácil, ¿eh? No sé si hay respuesta sencilla, Ricardo. ¿Por qué este caos? Bueno, este caos lo venimos denunciando los sindicatos desde hace 10 años porque la plantilla de la Seguridad Social fue dimensionada a finales de los años 80 y actualmente hemos ido perdiendo hasta un total de 10.000 trabajadores. ¿Qué ocurre? Que nuestro diseño periférico de oficinas deslocalizadas, lo que nosotros llamamos la red local, que es la que atiende al público, al ciudadano, se ha quedado sin personas. Al quedarse esa gente sin personas, lo que nos encontramos antes de la pandemia era que teníamos una sobrecarga ya de trabajo muy acumulada y denunciada ante el ministro y ante el Defensor del Pueblo, pero la pandemia implantó un sistema que ya estaba previsto de citas previas que a la vista está que no ha dado resultado. Hay 2 problemas. Uno, la falta de personal y el otro, el nuevo sistema que se ha planteado desde el Ministerio. Para que la gente se haga una idea, ¿cuántas citas cubre un funcionario, no sé, de media? ¿Cuántas puede? Porque el problema está en que no te dan cita porque no llegas ni siquiera a que te la den. ¿Cuántas puedes cubrir al día? Bueno, nosotros, en contra de lo que pueda decir el ministro, de que debemos de reducir la atención al público a unos 10 minutos, nosotros atendemos al público, al ciudadano, en la medida que le es necesaria la atención. Hay que tener en cuenta que nos encontramos con mucha gente extranjera, con mucha gente que digitalmente tiene una brecha que no puede sustituir, que trae una documentación inexacta o incompleta, y nosotros preferimos desde luego la atención presencial desde el primer momento porque el expediente queda, digamos, limpio y preparado para conseguir una buena solución al mismo. Eso... Lo que pretendemos... No, perdón, decías, lo que pretendéis... No, pues, lo que pretendemos es seguir atendiendo al público, pero en el tiempo necesario. Nosotros habitualmente, ahora estamos reforzando los horarios, pero habitualmente abrimos de 9 a 2 al público. Atendemos al público que viene con cita previa y recientemente atendemos a todo el mundo que viene incluso sin cita con un trámite urgente. Pongamos una maternidad, una paternidad, una baja laboral. Intentamos atenderles a todos. ¿Qué ocurre con el ciudadano que viene con una necesidad urgente de una prestación que sustituya sus rentas que ha perdido, ya sea por una baja o porque necesita jubilarse? Pues que entra dentro de la oficina y lo que ve son mesas vacías, y las mesas vacías son de compañeros que se han jubilado y no se han repuesto. Ya. ¿Cómo se podría solucionar el tema de las citas? Porque es verdad, y a mí me consta, por ejemplo, con asuntos de extranjería, que es imposible, no te cogen ni el teléfono. ¿Por qué? ¿Por lo mismo? No, por lo mismo. Bueno, nosotros tenemos gente dedicada al teléfono. Tenemos gente dedicada a cita presencial. Tenemos gente dedicada a atender las reclamaciones que nos llegan vía Internet o registros electrónicos. Pero el problema está en que no tenemos más manos para trabajar. Una persona a la vez no puede atender a 2 o 3 personas o atender a 2 tipos de trabajo. Si recibo a una persona que viene con cita,
y una que viene sin cita, nosotros en ese horario de la mañana le vamos a atender en la medida necesaria para cumplir sus expectativas de solución de su necesidad. Pero lo que no podemos hacer es atender a más gente a la vez. No podemos estar contestando al teléfono y a la vez atendiendo una cita presencial. Ya. Ricardo, cuando uno, lo hemos dado la noticia, siempre se dan estadísticas. Hay más funcionarios que años atrás. Aumenta el empleo público. Sin embargo, desde CESIF lleváis años diciendo todo lo contrario. ¿Cuál es la verdad? Quiero decir, no te estoy diciendo que no la digas tú. Quiero decir, ¿cómo puede ser que aumente el número de funcionarios, pero cada vez me digáis que no tenéis compañeros porque se jubilan y no se reemplazan? Sí, las estadísticas, como siempre, son manejadas por el gobierno de una manera un poco escabrosa. El crecimiento de funcionarios, desde luego, no ha sido en la base de los funcionarios, en los administrativos y en los auxiliares. Ha sido por arriba, digamos, asesores o digamos, exactamente. Entonces, ese crecimiento del presupuesto en el capítulo de personal de los presupuestos generales del Estado no ha venido precisamente por el refuerzo en la gente que de verdad rema en la administración pública en beneficio del ciudadano. Ya. La puesta en marcha del ingreso mínimo vital, ¿cómo ha influido en vuestro trabajo? Bueno, ese fue el gran palo que nos llevamos encima de la cabeza los empleados de la Seguridad Social. La gestión del ingreso mínimo vital que se plantea durante la pandemia, el anuncio del gobierno fue que esto era para todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Que teniendo en cuenta que ya atendemos a 10 millones de pensionistas, nos entraron 2,5 millones de solicitudes de ingreso mínimo vital con la llamada del gobierno que esto es para todos. De cada 10 hemos tenido que denegar 8. Y las que se aprueban, nosotros tardamos 1 hora y media casi en resolver un solo expediente, porque tenemos que analizarlo, contar con los datos de la Agencia Estatal de Tributaria en cuanto a sus rentas, y hay que tener también en cuenta que esos datos son ya pasados, porque la declaración que hemos hecho este año pasado 2022 son datos económicos del 2021. Claro. Cuando hacemos ese expediente le damos una solución a la persona que realmente no es la necesidad que tiene hoy, es con datos económicos anteriores. La reglamentación del IMV ha sido muy complicada, se sobrecargó a la falta de personal una nueva prestación con muchas peticiones. Hay que tener en cuenta que si eran 10 millones de pensionistas, 2,5 millones sería casi una cuarta parte más del trabajo, y encima con un 20% menos de plantilla. Soluciones. Pasa por plantilla y más contratación, Ricardo, para terminar. Nosotros, los funcionarios, tenemos clara una cosa. Esto solo lo podemos solucionar los funcionarios. Más que nada porque somos los que sabemos. El señor Escrivá, ya en su comparecencia en el Congreso, dijo que éramos pocos y mal pagados. La solución está clara. Un proyecto de solución a 5 años de incorporación del personal que hace falta en la plantilla. Y ahora mismo, el tema de las citas y el tema de la atención presencial podemos solucionarlo a base de que los compañeros trabajen más horas, evidentemente. La pretensión de abrir por las tardes es una quimera. Nosotros, aparte de recibir los expedientes y atender a las personas, tenemos que gestionar el expediente. Después de recibirlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que solucionarlo y comunicárselo. Esto es todo un procedimiento administrativo complejo y con una reglamentación bastante escabrosa. ¿Qué ocurre? Que lo que necesitamos es que se le premie a estos trabajadores que el mismo ministro reconoce que están mal pagados, porque si estamos haciendo el trabajo de 10.000 personas que nos faltan en la plantilla, lo que debería hacer era pagarnos más por resolver esta situación en un plazo corto de meses para volver a estar en el trámite de excelencia que teníamos antes de la pandemia. Ricardo Aguirre, portavoz del sindicato CESIF, en la Seguridad Social, la verdad es que podíamos extender todo lo que ha dicho, me temo que al resto de departamentos. Ricardo, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Adiós.